Hasta el momento hemos hablado acerca de los atributos de Dios, donde hemos mencionado acerca de su espiritualidad, la eternidad, la inmutabilidad, la omnipresencia y la omnisciencia. Y la semana pasada hemos terminado de hablar acerca de la omnipotencia de Dios. Estos 6 atributos que nosotros hemos mencionado, podemos nosotros definirlos como los atributos incomunicables de Dios. Esto quiere decir que, así como he hablado acerca de algunos teólogos hace unas semanas atrás, hay teólogos que a quienes no les gusta hacer este tipo de separación, de diferencia, ¿sí? De agrupación. Sin embargo, mi postura es que es bueno hacer esta diferencia para que así el hombre no se atreva a querer llegar a ser Dios o sentirse como Dios. Entonces, desde hoy, nosotros vamos a empezar una nueva serie. Ahora, la nueva serie que nosotros vamos a hablar son los mismos atributos de Dios, pero ahora son los atributos comunicables con el hombre. Entre ellas están la santidad, la justicia, el amor, la fidelidad y muchas otras más. Estos son los atributos que son de Dios netamente, pero que a diferencia de los atributos incomunicables, son aquellos atributos que Dios le ha placido poner en el hombre para que el hombre pueda vivir de acuerdo a su imagen y su semejanza. Entonces, solo tenemos que tener en cuenta de que estos atributos comunicables no quiere decir que nosotros podemos llegar a ser un Dios o podemos llegar al nivel del atributo de Dios. No, eso jamás acontecerá. Lo que estamos hablando es que Dios ha puesto en nosotros para que nosotros podamos gozar de Él y también podamos nosotros tener esa cercanía para poder intimarnos con nuestro amado Dios. Entonces, vamos a empezar a hablar de los atributos comunicables y el primer atributo que nosotros vamos a tocar es la santidad de Dios. Dios es santo. A lo largo y lo extenso de la Biblia, Dios nos está revelando continuamente de este atributo. Si vemos en Isaías capítulo 6, versículo 3, nos está dando una imagen de lo que está aconteciendo en los cielos. Por ejemplo, salen los serafines, habla de los serafines donde ellos están delante del trono y los serafines teniendo 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, 2 alas cubrían los pies y con las 2 alas restantes volaban. Y mientras volaban, ellos clamaban, daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. También el libro de Apocalipsis, si vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, nos da una misma escena, una escena muy similar a la que nosotros hemos visto en Isaías. El capítulo 4, versículo 8 nos dice de la siguiente manera: Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, están declarando que Dios es santo. Y es justamente por eso que Dios demanda que su pueblo también sea santo. Pero ahora, la pregunta es la siguiente: ¿qué significa santo o santidad? La palabra santidad tiene como significado, o santo, sí, la palabra santo tiene como significado el ser separado, consagrado. Por lo tanto, cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que Él es separado esencialmente, o sea, su esencia no es igual, no se puede comparar, es totalmente separada de la creación, separada del mundo, y muestra su infinita santidad entonces y la pureza en su naturaleza. Entonces, como hemos dicho, Dios se diferencia esencialmente de su creación. Sería algo incoherente que Dios, ¿sí?, creara algo similar a Él. Dios es incomparable, es majestuoso, es glorioso, lo cual el mundo no lo es. Su creación no lo puede comprender en su totalidad porque Dios, es el creador. Y la creación no puede comprender ni puede llegar a ese nivel del creador. Isaías capítulo 40, versículo 25 nos dice así: ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Este versículo bien está reflejando que
No hay nada ni nadie en este universo, no estamos hablando solamente del mundo, sino en el universo, en la galaxia, no hay nada que se pueda compararse o asemejarse a Dios. También Isaías en el capítulo 57, más adelante, el versículo 15, nos dice de otra manera. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Dios declara a sí mismo como el alto y sublime, el que es inmutable y el todopoderoso. Él mismo se está revelándose a sí mismo. Entonces, ¿quién en este mundo, si Dios se ha revelado como el que habita en la altura y en la santidad? ¿Sí? Esta altura no es en los montes, sino es más allá, porque Él, siendo el creador, ¿sí?, del universo, de la galaxia, si Él ha creado la galaxia, está sobre. Entonces es en esa altura que estamos hablando. Entonces, si Él ha llegado ahí, ¿cómo podemos nosotros, cómo puede el hombre, algún hombre, atreverse a decir que habita en la altura? En esa altura de Dios. Y cómo también puede el hombre decir que habita en la santidad. En la santidad que Dios está hablando es diferente. Entonces no hay nada ni nadie que se pueda asemejarse a la santidad de Dios y a Dios mismo. Además, Dios no puede ser comparado solamente con su creación, sino también con los dioses creados por el hombre. Éxodo capítulo 15, versículo 11 nos está diciendo: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Dios claramente hace diferencia de sí mismo con los dioses que los hombres sirven. En el Nuevo Testamento nosotros vemos que hay muchos relatos, varios relatos donde Jesús sana enfermos, echa fuera demonios. Entonces ahí nosotros vemos que el señorío de Jesús, aún estando en la tierra, el señorío de Jesús es sobre también los demonios. Por eso podemos nosotros llegar a la conclusión que Dios es inigualable. No creo que haya alguna persona quien dude de la pureza de Dios. Dios es tan puro. Es tan puro que no hay maldad ni sombra de pecado en él. En Juan capítulo 1, versículo 5 dice que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en él. Esto quiere decir que no hay ningún pecado en él, ni sombra de pecado. Habacuc capítulo 1, versículo 13 también nos habla de la misma cosa, pero de diferentes maneras. Dice así: muy limpio eres de ojos y para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Si Dios es así de puro que le dificulta ver el mal con sus ojos, si Dios es tan puro que no puede ver el agravio, su pureza lo lleva a esa santidad. Es tan puro que su santidad, ¿sí?, se revela de esa manera. Para guardar esa santidad, nosotros tenemos que entender que es necesario que Él emplee su justicia frente al pecado. ¿Por qué tiene que cumplir la justicia? ¿Por qué tiene que Él juzgar para guardar su santidad? La santidad de Dios se revela contundentemente, se revela ¿en dónde? En la cruz de Cristo Jesús. Muchas personas pueden cuestionarse de la siguiente manera: si Dios es Dios, si es un Dios santo, si es un Dios de misericordia, ¿no podría Él simplemente perdonar a los pecadores y punto final? ¿Se arregla todo el tema de pecado? Recordemos de que Dios es santo, pero ese mismo Dios santo también es un Dios de justicia. Por lo tanto, no podemos nosotros desear que Dios rompa uno de sus atributos para cumplir con el otro. Eso jamás puede acontecer. Todos los atributos de Dios son independientes, pero conjuntos. O sea, nosotros podemos hablar de cada atributo, pero no es ese atributo solo que nosotros podemos ver, sino tenemos que ver en relación con otros atributos. O sea, porque ese es Dios. Dios es íntegro y esos atributos también son parte de esa integridad. Por lo tanto, es necesario que Dios cumpla con su justicia para guardar su santidad. Entonces, fue necesario que alguien pagara el precio del pecado. Si no es por el derramamiento de sangre, porque Romanos nos está diciendo que la paga del pecado es muerte,
Entonces, si no hay un derramamiento de sangre, es imposible que se pague el precio del pecado. Entonces, solamente a través de la redención de Cristo que nosotros podemos ser libres del pecado, porque no podría ser la sangre de un hombre derramada, porque el hombre simplemente es pecador y cada hombre tiene que pagar por su propio pecado. Entonces, por la sangre de Cristo Jesús, por esa redención en Cristo, es que nosotros tenemos así el acceso directo a Dios. Entonces, este hecho de la cruz muestra contundentemente cuán santo y justo es nuestro Dios. Si vemos en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que tantas maneras de que Dios ha castigado al hombre de tantas maneras. Pero recordemos de que Dios no está castigando al hombre simplemente por querer castigar, ¿sí? Muchos pueden decir que Dios es malo, es estricto con el hombre. Sin embargo, nosotros tenemos que recordar de que Dios está tratando el pecado. Si más que mostrar la maldad y cuán estricto es Dios, está mostrando más bien cuán puro y santo es Dios. Porque que Él reaccione de esa manera tan estricta contra el pecado es para poder guardar así su santidad, como también poder salvar al hombre, dar un camino de salvación para el hombre. Entonces, algo importante que nosotros tenemos que recordar es que Dios no solamente está mostrando esa reacción frente al pecado de los malvados, sino también está hablando de las personas buenas, que nosotros entre comillas le llamamos buenas, porque en sí su naturaleza de cada hombre es pecaminosa. Si vemos en toda la Biblia no denomina solamente a los malvados, a los inmundos como pecadores, sino está describiendo a todas las personas, así como los grandes personajes de que nosotros conocemos, como David, Moisés, Job, Isaías, Ezequiel, entre muchos otros. Todos ellos han declarado a sí mismos, se han visto a sí mismos como personas pecaminosas, reconocido su inmundicia delante de la santidad de Dios. Por ejemplo, Isaías, en el capítulo 6 de su libro, él está clamando de esta manera: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pero es interesante ver que a pesar de que Isaías, él había declarado los ayes contra los malvados en el capítulo 5, ¿sí? Comenzando el capítulo 6, él está declarando un último ay. Pero ¿para quién es ese ay? No es para los malvados, sino ay para sí mismo, para el mismo Isaías. Esto nos llama la atención. Esto quiere decir que por más que nosotros pensemos que estamos firmes en la fe, por más que nosotros estemos sirviendo al Señor, por más que nosotros nos sintamos mejores que cualquier otra persona, porque estamos en la gracia, porque nosotros estamos en la palabra, porque estamos sirviendo al Señor, de todas maneras, tenemos que reconocer en todo momento, en todo tiempo, que nosotros somos inmundos delante de la santidad de Dios. Y es por eso que nosotros necesitamos todos los días y todo momento, ¿sí?, recordar que nosotros estamos muertos con Cristo y ya no vivimos nosotros, sino es Cristo quien vive en nosotros. ¿Sí? Es necesario que nosotros nos humillemos cada momento y es necesario que nosotros reconozcamos nuestras faltas y nuestros pecados también. Es por eso que Dios también está demandando, así como Él es santo, Él demanda que su pueblo sea santo. Si vemos en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16, nos dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santa. Esta expresión aparece varias veces en la Biblia. No es algo casual, porque desde un principio, Dios deseó llamar a su pueblo como una nación santa. Si vemos en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, nos está declarando de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora la pregunta es,
Dios es santo y nos ha demandado que nosotros, como su pueblo y sus hijos, seamos nosotros también santos. Ahora la pregunta que hacemos es, ¿cómo podemos vivir una vida en santidad? ¿Cómo podemos ser santos? Podríamos nosotros pasar la noche citando varios versículos de la Biblia, pero vamos a enfocarnos en dos versículos claves. El primer versículo se encuentra en el libro de 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. Y dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De la misma forma que declara estos versículos, hemos sido comprados por Dios. Por lo tanto, ya no podemos hacer lo que nosotros queremos, porque no dependemos ni pertenecemos a nosotros mismos, sino nosotros pertenecemos a Dios. Esto implica que lo que nosotros queremos hacer, ya no lo podemos hacer. Si es que realmente nosotros tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no podríamos vivir de la manera que a nosotros se nos place. Ahora, el tema no es solamente que nosotros tenemos que entregar nuestro cuerpo a Dios, sino también nuestro corazón y espíritu. En el versículo que hemos leído, dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, en lo cual nosotros no podemos seguir el rumbo de nuestra carne. En otras palabras, ya no hay duda que no podemos hacer lo que nuestra carne nos pide. Y si es que estamos al tanto que el Espíritu Santo, quien está en control de mi cuerpo, está en mí, ¿sí?, no podríamos tampoco hacer que nuestro corazón se mueva de otra manera. En otras palabras, el Espíritu Santo tiene que estar en control tanto de nuestro cuerpo como también de nuestro corazón. Entonces, si es que nosotros le hemos entregado nuestro cuerpo a Dios como instrumento de justicia, si es que nosotros hemos entregado nuestro cuerpo a Dios, sería imposible que nosotros no le entregamos nuestro corazón. Y viceversa también, si le hemos entregado nuestro corazón a Dios, es imposible que no le entreguemos nuestro cuerpo. Entonces, estas dos cosas van juntos. El corazón y el cuerpo tienen que ir juntos, ¿sí? Sin embargo, hay gente quien puede fingir que le ha entregado el cuerpo, pero su corazón todavía él sigue siendo su propio Dios, sigue siendo su propio dueño. No le deja ese trono a Dios, sino solamente el cuerpo. En otras palabras, está fingiendo hacer algo, fingiendo hacer santo. Pero así como la Biblia nos está declarando que nosotros quizás tenemos esa imagen de piedad, de santidad, pero no lo tenemos. Entonces es necesario que nosotros le entregamos tanto nuestro cuerpo como nuestro corazón. Ahora, el segundo versículo que nosotros vamos a tocar, el cual nos ayuda a aprender a vivir una vida en santidad, se encuentra en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Es un versículo tan famoso que nosotros hemos escuchado o quizás memorizado. Y vamos entonces a ver el versículo. Dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En resumidas palabras, está aclarando que para nosotros los creyentes se nos demanda una vida donde podamos entregar nuestro cuerpo a Dios como instrumento de justicia, como lo he dicho anteriormente. Y en segundo lugar, no vivamos nosotros agradando a este mundo, sino marcar una diferencia, ¿sí?, y ser separados del mundo. En otras palabras, este estilo de vida sería el culto racional que nosotros tenemos que entregar a Dios. Esto quiere decir que el culto que nosotros solemos hacer, que es el culto congregacional, no es el culto que nosotros estamos entregando todos los días, pero es necesario entregar un culto racional diario, un culto personal a Dios, donde este culto racional tiene que ir acompañado de esta santidad. Ahora, para poder lograr este culto racional, es importante que nosotros seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿sí? ¿Y cómo podemos lograr eso? A través de la palabra. Entonces, es necesario que nosotros seamos transformados por la palabra cada día
para poder entregar un culto racional a Dios, que va a marcar una diferencia en nuestra vida, lo cual nos va a mantenernos en nuestra santidad y va a hacer que nosotros podamos realmente agradar a Dios. Amados oyentes de nuestro programa Tiempo Reformado, es mi deseo que podamos seguir luchando contra el pecado hasta derramar sangre para que podamos guardar nuestra santidad. Que las condiciones de nuestra vida no sean una excusa ni un obstáculo para que nosotros seamos derrotados, sino que podamos nosotros en todo momento agradar a Dios a través de una vida santa. Vamos a una pausa y a nuestro regreso tendremos un mensaje dirigido por el pastor Alberto Sánchez, quien es el profesor del Seminario Bíblico IP Cristo P. Y yo me despido de ustedes deseando poder volver a encontrarnos el sábado que viene en este mismo horario en la frecuencia AM 640, Radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Que Dios los bendiga y que tengan una muy buena noche.